Bueno, ahora sí. Hola, buen día. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, ahí ahí van prendiendo las cámaras. Bien. Bueno, comienzo. Es la última clase hoy, parciales mañana, que creo que ya lo saben todos, con lo cual tampoco voy a abrumarlos con mucha información, pero quería cerrar el tema de contrato de transporte porque me había quedado la parte de contrato de transporte de pasajeros o transporte de personas, y quería cerrarlo, ¿sí? Por eso tomé la clase de hoy, aunque falta solo un día para el parcial. Modalidad parcial, horario parcial, eso ya está claro, ¿verdad? Ariel ayer lo explicó bien, no hay ninguna duda con eso. Eh, a ver, vimos la clase pasada contrato de transporte en general y contrato de transporte de cosas o de mercaderías. Hoy vamos a ver brevemente contrato de transporte de pasajeros. ¿Qué, qué regula de manera específica el Código Civil y Comercial en materia de transporte de pasajeros, en materia de transporte terrestre de pasajeros? Bueno, lo primero que nos dice son las obligaciones de las partes, ¿sí? Que son muy sencillas. Eh, Nos habla de que las obligaciones del transportista son proveerle un lugar para viajar al pasajero en el lugar que sea convenido o el disponible reglamentariamente habilitado, ¿sí? Esto es muy fácil de ver en la práctica. Hay determinados medios de transporte donde uno viaja en un lugar pactado previamente, esto es, cuando uno tiene un número de asiento, y en otros lugares uno viaja en el lugar reglamentariamente habilitado, es decir, uno incluso puede viajar parado en un determinado medio de transporte siempre que la reglamentación lo permita, con lo cual depende del medio de transporte, se va a cumplir con esta obligación, pero sí debe tener un lugar asignado el pasajero para viajar, ¿sí? Sencillo. La segunda obligación es la más fácil, trasladarla al lugar convenido, ¿sí? Agrego el plazo convenido, como habíamos visto antes, esta eh, obligación que establece de manera genérica de hacer el transporte en el plazo convenido, que en realidad, como está regulada, es aplicable al transporte de carga, sobre todo por el tema de la disminución del valor del flete por el retraso, pero la obligación de transportar en el tiempo convenido también rige para el contrato de transporte de pasajeros. Garantizar su seguridad, esto es importante por lo que vamos a ver después, y llevar su equipaje como una obligación también, no solo llevar al pasajero al lugar convenido y en el tiempo convenido y en las condiciones convenidas, o mejor dicho, las mismas condiciones en las que se inició el viaje, no solo del pasajero, sino también del equipaje, con también las salvedades que vamos a ver a continuación, que es lo poco que tiene un poquito de desarrollo en esta materia, por lo menos para para esta altura de la materia. Obligaciones del pasajero, también muy sencillas: pagar el precio pactado, la obligación más importante; presentarse en el lugar y momentos convenidos para iniciar el viaje. Esto, importante, lo habíamos visto en la clase pasada, vinculado con el inicio del contrato de transporte, con el perfeccionamiento, mejor dicho, del contrato de transporte. El contrato de transporte no es un contrato consensual y sus efectos comienzan a ocurrir a partir del perfeccionamiento, a partir del mero acuerdo de partes, y por lo tanto, en el contrato de transporte de pasajeros no es necesario que el viaje comience, ¿sí?, para que nazcan las obligaciones, sino que tanto para el transportista como para el pasajero, las obligaciones comienzan antes, y en este caso, una obligación del pasajero es la de estar antes, en el horario convenido, mejor dicho, pero antes de que se inicie el viaje, en el lugar de la partida del transporte, porque si no está el pasajero, el transporte se va a ir igual, ¿sí? Y va a ser responsabilidad del pasajero, ¿sí? Y por último, cumplir con las disposiciones administrativas, observar los reglamentos establecidos por el transportista para el mejor orden durante el viaje, obedecer las órdenes del porteador, error acá también de redacción, porteador, hablamos en transporte de carga. Habíamos dicho en clase pasada,
son innumerables los errores que hay en la redacción de la parte de este contrato de transporte en el Código Civil y Comercial. ¿A qué se refiere esta obligación? Bueno, cumplir las obligaciones de cumplir con las indicaciones que da el transportista, ¿sí? O cumplir con las reglamentaciones vigentes, básicamente es no fumar adentro del colectivo, ponerse el cinturón de seguridad, aunque muy pocas personas lo hagan, no viajar parado cuando hay un asiento asignado, si se viaja parado, se viaja parado, y cumplir con una serie de indicaciones que puede dar la tripulación del transporte. Y finalmente, acondicionar el equipaje, el que debe ajustarse a medidas y pesos reglamentarios, ¿sí? Acá no es tanto el problema de el acondicionamiento como ocurre en el transporte de cargas, de cosas frágiles o sujetas a deterioro, porque es difícil que un pasajero en un viaje transporte cosas frágiles o sujetas a deterioro, pero sí con la cuestión de cumplir con pesos y dimensiones máximas, ¿sí? Porque si no tiene que pagar un costo adicional por el traslado de ese equipaje, ¿sí? Cuestión que no se vincula el peso y el tamaño con el contenido del equipaje, que es lo que vamos a ver ahora, que es la responsabilidad del transportista por la pérdida o deterioro del equipaje, ¿sí? Vamos a ver dos cosas, la cuestión del equipaje y la cuestión de la obligación de seguridad, ¿sí? O la obligación de garantizar que el pasajero llegue a destino sano y salvo, vamos a decirlo así. Que son las dos únicas cosas que tienen alguna particularidad y que pueden llegar a tener algún tipo de desarrollo, ¿sí? En materia de equipaje, la obligación del transportista es transportar a la persona y transportar además al equipaje, siempre y cuando cumplan con las medidas y pesos máximos establecidos, ¿sí? Y además debe garantizar, o responde, mejor dicho, por la pérdida o deterioro del equipaje. El principio general es el mismo en todo tipo de contrato de transporte, la responsabilidad es objetiva, ¿sí? Pero en el caso del equipaje existe también una excepción a la regla, así como aquella que vimos en el caso de determinadas mercaderías que se podía pactar la responsabilidad por culpa. Bueno, aquí también hay una excepción, no se puede pactar la responsabilidad por culpa, ¿sí? La limitación de responsabilidad se tendrá por no escrita, dice el código, pero sí hay dos salvedades que hace el código a la responsabilidad objetiva, no la responsabilidad objetiva, sino la responsabilidad del transportista, y establece que el transportista no va a responder cuando se producen dos situaciones. La primera es el transporte, perdón, el equipaje que viaja con el pasajero, ¿sí? No el que se despacha, sino el que viaja con el pasajero, ¿sí? Cuando el pasajero lleva el equipaje consigo, el equipaje de mano, ¿sí? Si hay alguna pérdida, si desaparece ese equipaje o si sufre algún daño, el transportista no responde, ¿sí? El código dice que va a responder el pasajero, ¿sí? La otra excepción a esta regla de que responde el transportista objetivamente por la pérdida o deterioro de equipaje es aquel equipaje que, y lo voy a leer para utilizar el término preciso, porque tiene una connotación bastante particular, que es el transportista no responde por pérdida o daños sufridos por objetos de valor extraordinario que el pasajero lleve consigo, ¿sí? Y no haya declarado antes del viaje o al comienzo de este. Entonces, valor extraordinario, dice el código, que no haya declarado antes del comienzo del viaje. Es decir, dos condiciones, que tenga un valor extraordinario y que no lo haya declarado. Si lo declara, por supuesto que va a tener que pagar un costo adicional, y en ese caso sí va a responder la empresa de transporte. La realidad, la práctica, es que nadie declara ningún valor extraordinario en un transporte terrestre, ¿sí? Quizás sí en un transporte aéreo, pero la realidad es que sucede muy pocas veces. Con lo cual, por un lado, en la mayoría de los casos, en la gran mayoría de los casos, no se declara un valor extraordinario, pero por otro lado, también hay que determinar qué es un valor extraordinario, ¿sí? Porque ¿qué es un valor extraordinario en una valija que yo
despacho una bodega de un micro cuando viajo. Es un término, un concepto jurídico indeterminado, digamos, valor extraordinario. La realidad es que en la práctica hay una reglamentación, o una serie de reglamentaciones de la autoridad que regula, de la autoridad administrativa que regula el transporte. Estamos hablando de transporte terrestre de pasajeros, en este caso particular de transporte automotor de pasajeros, ¿sí? Y que es el establecimiento de una tarifa fija o previamente fijada para el caso de que se produzca un extravío en el equipaje que se despacha en bodega, ¿sí? ¿Por qué es esto? Esto tiene una explicación que tiene que ver con que es muy difícil probar el contenido de de un equipaje, ¿sí? Una valija que va cerrada, es difícil probar qué llevaba y qué no llevaba. Esta reglamentación es válida para todos los supuestos, ¿sí? Cuando hay valor extraordinario y cuando no hay valor extraordinario. Pero ¿qué sucede? Cuando la empresa, cuando se hace la denuncia por la pérdida del equipaje y la empresa ofrece el monto que está tarifado, es un monto muy bajo respecto de cualquier tipo de equipaje que uno pudiera llevar. Ahora vamos a ver bien cómo se determina este monto. Por lo tanto, uno podría pensar que cualquier monto que supere esa tarifa fija establecida en la reglamentación de la Secretaría de Transporte, que aclaro, la reglamentación es la resolución 47 del año 1994, ¿sí? De la Secretaría de Transporte de la Nación. Por supuesto que esto se fue, en realidad la resolución 47 no sufrió modificaciones, por lo menos en lo relativo a esta cuestión, pero esa resolución 47 para fijar qué monto es el que deben pagar las empresas en el caso del extravío del equipaje, hace referencia a otra resolución que establece algo que se llama tarifa, banda tarifaria por kilómetro por pasajero, ¿sí? Y esa resolución sí, por supuesto, ha sufrido actualizaciones a lo largo de los años porque se va incrementando, pero de todas maneras es un monto que es muy bajo porque la resolución 47 de 1994 nos habla de que la empresa debe pagar un monto que equivale a 7.000 veces el costo por kilómetro, la tarifa por kilómetro recorrido, y esa tarifa hoy está fijada en la última actualización en 1,44 pesos, ¿sí? Así que estamos hablando de alrededor de 11.000 pesos, ¿sí? 7.000 por 1,44 más o menos. Entonces, si yo extravío una valija, eh, la empresa me va a pagar hasta ahí, ¿sí? Después tendré que hacer reclamo judicial. Entonces uno podría decir que valor extraordinario es todo contenido de una valija que supere ese monto. Y la realidad es que todo equipaje que uno lleve en un viaje, la sola valija vacía supera ese monto ampliamente, y cualquier prenda indumentaria que uno pueda tener en una valija supera ese monto. Entonces ahí el valor extraordinario parece que no es tan extraordinario, ¿sí? Y uno debiera declarar siempre, y esto no sucede. Entonces uno debería pensar cuál es el valor extraordinario. La realidad es que cuando se habla de valor extraordinario, uno está pensando en no declarar que uno llevaba objetos de mayor valor al que uno pudiera llevar en una valija, como puede ser indumentaria, básicamente. Y tiene por objetivo evitar que cuando se pierde una valija, y como es muy difícil probar el contenido de ese equipaje, uno denuncie que en esa valija siempre llevaba 4 iPhones, llevaba 3 notebooks. Eso sucede en la práctica. Si siempre que se pierde una valija, el contenido es ese. Siempre hay teléfonos celulares, siempre hay notebooks en las valijas. Entonces, es difícil la prueba en estos casos, y si bien se le intenta poner un límite a una suerte de abuso por parte del pasajero, también se debe poner un límite a una suerte de abuso por parte de las empresas. Es decir, ni todos llevan 4 iPhones en la valija, ni se puede indemnizar con 11.000 pesos, o con 10.000 pesos, o con 15.000 pesos, el valor de una valija de un pasajero. Entonces, volvemos al principio. Regla general, responsabilidad objetiva por pérdida o deterioro de equipaje. Excepciones, equipaje de mano. Segunda excepción, equipaje de valor extraordinario no declarado. Ahora bien, ¿cuándo hay valor extraordinario? No lo sabemos. Una pauta para determinar cuándo hay valor extraordinario podría ser
el monto que fija la Secretaría de Transporte para establecer un monto tarifado para indemnizar en caso de pérdida o deterioro. Es un monto totalmente desactualizado y que no llega a cubrir nada, con lo cual eso mucho no nos sirve, pero sí habría que determinar cuál es ese valor extraordinario. Más allá de que ahora vamos a ver unos fallos de otro tema, pero que también en un punto son aplicables a este tema, que es que el contrato de pasajeros, el contrato de transporte de pasajeros es un contrato de consumo, claramente, y por lo tanto la normativa de consumo también desplaza en determinada manera a la normativa de derecho común, y aparece el deber de información. A nadie le dicen cuando va a sacar un boleto que debe declarar el mayor valor extraordinario del equipaje. Y por supuesto, esto es importante también para los eventuales reclamos judiciales que se pudieran hacer posteriormente. Pero más allá de esta explicación que tiene que ver más con la práctica, ¿sí? Con la cual ustedes se pueden enfrentar como abogados, pero incluso como pasajeros, ¿sí? Lo importante desde el punto de vista de lo que dice el código es esto, ¿no? Las dos excepciones: equipaje de mano y equipaje de valor extraordinario no declarado. La otra cuestión que me interesa tratar es la que tiene que ver con el deber de seguridad, ¿sí? Y esta obligación de transportar sano y salvo al pasajero, ¿sí? El principio, de nuevo, es la responsabilidad objetiva, y esto hay un par de fallos. Yo seleccioné 3 que están en el campus, pero que hoy cuando los quise ver no estaban, pero después los encontré porque están en otra unidad, no sé por qué alguien los movió. La unidad de transporte es la 17 y estos están en la unidad 13, que son la unidad de seguros. Pero ahí en la unidad 13 hay un archivo que se llama Jurisprudencia del Corte Suprema de Justicia de la Nación, y ahí adentro en esa carpeta hay 3 fallos, que se los digo, uno se llama Ledesma, el otro se llama Maule y el otro se llama Uriarte Fernández, si no me equivoco. Uriarte Martínez, perdón. Ledesma, Maules y Uriarte Martínez son fallos relativamente novedosos, o relativamente nuevos, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El primero es en el 2008 y el último es en el 2014. Ha habido fallos posteriores sobre la materia, y los 3 tratan sobre la misma situación, sobre la responsabilidad del transportista por daños sufridos por los pasajeros. En los 3 casos se aplica el código derogado, el código de comercio derogado, pero que en definitiva trae la misma solución que trae el código nuevo, ¿no? Responsabilidad objetiva. Y en los 3 casos se analizan o se revocan sentencias en las cuales se liberaba de responsabilidad al transportista porque se invocaba alguna causal de exoneración, ¿sí? La responsabilidad objetiva, el transportista responde, salvo caso fortuito, fuerza mayor, culpa de la víctima o culpa de un tercero. En los 3 casos, en uno se liberaba al transportista por culpa de la víctima, en otro se liberaba al transportista por culpa de un tercero, porque no debe responder, y en el otro se, se liberaba por una especie de caso fortuito, de caso fortuito. En los 3 casos, la Corte, con un criterio de protección de los derechos del consumidor, pero también por una interpretación del propio derecho común, revoca estas sentencias y hace responsable a la empresa transportista por los daños sufridos por los pasajeros, con algunas considerando bastante interesantes y novedosos en su momento. Como sé que no los leyeron, brevemente les cuento de qué se trata cada uno, para que vean cómo se invierte un poco el criterio de, en materia de responsabilidad por los daños sufridos por los pasajeros, a partir de estos fallos de la Corte. En el primero de los casos, se trataba de una pasajera que al bajar de un subte, ¿sí?, mete su pie en el espacio que hay entre el andén y el vagón y sufre una lesión. En hora pico, hay un tumulto de gente, la pasajera baja, se lesiona. En primera instancia se había dicho que no había responsabilidad de la empresa concesionaria del transporte de subterráneos, porque había un hecho que interrumpía
el nexo de causalidad, y que ese hecho era provocado por la propia víctima, que había puesto el pie en un lugar incorrecto, decía así la sentencia, porque se había hecho una pericia y se había determinado que la distancia entre el tren y entre el vagón y el andén era la correcta, era la habitual y es la que existe en todos los trenes del mundo, con lo cual no había una falla en la infraestructura, sino que había algún mal movimiento por parte de la pasajera que había puesto su pie ahí en un lugar indebido, entonces había producido la lesión. La Corte dice, no, momento. Primero, hace una aplicación del artículo 42 de la Constitución Nacional. ¿De qué habla el artículo 42 de la Constitución Nacional? Artículo 42, Constitución Nacional, nuevos derechos y garantías. El artículo 42 establece los derechos o reconoce los derechos del consumidor, ¿sí? Y hace una aplicación del artículo 42 de la Constitución Nacional y habla de que el artículo 42 de la Constitución Nacional nos habla de que los consumidores y usuarios tienen derechos a que se garantice su seguridad y además a que se garantice su trato digno. A partir de estos dos elementos, seguridad y trato digno, la Corte dice, es la empresa la que está en una situación respecto al consumidor, o en este caso del usuario, en condiciones de velar por la seguridad del pasajero, y podría haber evitado la lesión, ¿sí? Si hubiera establecido un servicio con más frecuencias, que evite el aglutinamiento de gente y que evite que la pasajera haya sido empujada o haya tenido algún inconveniente al descender del subte y haya tenido su lesión, ¿sí? Y dice, considerando que es importante para ver la diferencia con lo que vimos respecto al transporte de carga de la semana pasada, no, la otra semana, en la clase pasada, dice, es diferente la situación de un pasajero, consumidor, usuario, en realidad usuario, de un empresario o de un sujeto comerciante que realiza un contrato de transporte de carga, ¿sí? Porque en el contrato de transporte de carga nosotros vimos que si la carga está mal acondicionada para el transporte, ahí sí la empresa transportista no responde, ¿sí? Podríamos decirlo de esta manera, por culpa del cargador. En este caso, por más que haya habido alguna actitud imprudente por parte del usuario, la realidad es que en esa relación desigual que tiene con la empresa, no es suficiente este comportamiento indebido del pasajero para liberar de responsabilidad a la empresa transportista. Y dice, la solución hubiera sido la misma desde el punto del derecho común. En ese caso aplicaba el artículo 184 del Código de Comercio, pero que en realidad es lo mismo que el Código Civil y Comercial vigente, porque dice, la responsabilidad es objetiva y solo puede ser desplazada por, en este caso, culpa de la víctima, pero la realidad es que no hay culpa de la víctima porque, por la situación antes descripta, por la situación en la que viajan los pasajeros en el transporte público, en hora pico sobre todo, la realidad es que no se garantiza trato digno, no se garantiza seguridad del pasajero, y si hubiera alguna lesión en ese contexto, la realidad es que no es suficiente como para hablar de culpa de la víctima y liberar a la empresa transportista. Los otros dos fallos son similares, porque de hecho hacen remisión a este fallo. En todos se cita el artículo 42 de la Constitución Nacional, y en todos se dice que, de todas maneras, aunque se aplicara de derecho común, no es suficiente, los hechos del caso no son suficientes para liberar de responsabilidad al transportista. Los otros dos casos son, uno es de un pasajero que cae del tren en marcha, ¿sí? Sufre lesiones, y lo que el pasajero dice es que se tiró del tren o cayó del tren porque había sido víctima de un robo, ¿sí? La empresa dice, esto no se pudo probar en el expediente que haya sido víctima de un robo, lo que sí se pudo probar es que el pasajero se arrojó del tren en marcha, ¿sí? Entonces, en una primera instancia, los jueces lo que dijeron es, se interrumpe eh, la causal de
el nexo de causalidad, perdón, se interrumpe. ¿Por qué? Porque hay o bien culpa de la víctima, porque se arroja, porque quiere bajar en movimiento, o bien culpa de un tercero, porque si es cierto que fue víctima de un robo, la realidad es que quien provoca la situación de que este pasajero termine arrojándose del tren es un tercero por quien la empresa no debe responder, ¿sí? Y la Corte de nuevo dice, no, momento. Artículo 42, deber de seguridad, trato digno del pasajero. En cualquiera de los supuestos, la empresa debería haber garantizado que esto no sucediera. Si fue un robo, debería haber garantizado que el robo no sucediera, ¿sí? Y si fue que el pasajero se tiró, porque no quería pagar boleto, por lo que sea, de todas maneras la empresa transportista debería haber tomado los recaudos necesarios para que las puertas del tren estén cerradas cuando el tren está en movimiento, ¿sí? Es decir, establece una obligación de seguridad en cabeza de la empresa transportista, en este caso concesionaria de transporte de servicio público de transporte de ferrocarriles. También por aplicación del derecho del consumidor, usuario, y también por aplicación del derecho común, la responsabilidad es objetiva y solo cede por culpa de la víctima o culpa de un tercero, pero en este caso no hay culpa de la víctima o culpa de un tercero, sino que hay una falta al cumplimiento del deber de seguridad por parte de la empresa transportista. El tercer caso es de un pasajero o pasajera que sufre una lesión por un piedrazo que es tirado desde el borde de la vía, ¿sí? Rompe el vidrio, ingresa al tren y produce una lesión al pasajero. Lo mismo, en primera instancia se libera a la empresa de su responsabilidad y se dice que hay caso fortuito, ¿sí? Que si bien con frecuencia estos ataques a los trenes suceden, no deja de ser un caso fortuito y que la lesión no se produjo por responsabilidad del transportista, sino por un caso fortuito, o si se quiere, un hecho de un tercero, que es una persona que arrojó que arrojó una piedra contra el tren. La Corte, de nuevo, cita los fallos anteriores y dice, se aplica el artículo 42, debe protegerse la seguridad del pasajero, debe protegerse, eh, debe garantizarse el trato digno, los pasajeros no viajan de manera digna en el transporte público de pasajeros, y eso ya genera las condiciones propicias para que se produzcan lesiones, y la empresa debería haber tomado los recaudos para que nadie pudiera arrojar proyectiles desde el exterior y romper los vidrios, o blindar los vidrios, o colocar protecciones en los vidrios, o colocar protecciones en el exterior del tren, en los lugares donde estos hechos se producen, porque además no es que a nadie se le pasa por la cabeza que alguien arroje una piedra contra un tren, sino que es algo que sucede muy frecuentemente en el transporte urbano por ferrocarril. Y de nuevo, la diferencia con el transporte de carga y con la diferencia entre el pasajero, usuario, consumidor y el transportista, el cargador, empresario, ¿sí? O quien sí debe tener un deber de diligencia mayor a la hora de cumplir con sus obligaciones. Sin perjuicio de que, como vimos, el código establece ese deber de cumplir con las instrucciones y con las reglamentaciones vigentes, ¿sí? Esa obligación del pasajero de cumplir con las obligaciones vigentes. La realidad es que habría que ver, el código derogado no tenía, código derogado, código de comercio me refiero, no tenía una regulación de contrato de pasajeros específica. Sí hablaba de contrato de transporte, pero la realidad es que todo su contenido estaba referido al contrato de transporte de carga. Entonces un poco, lo único que tenía es esta responsabilidad objetiva, que era el 184 del Código de Comercio, y que hablaba de transporte de pasajeros en ferrocarril, porque en aquel momento era el único medio de transporte de pasajeros conocido, ¿sí? El Código de Comercio original. Entonces la Corte suplía un poco estas deficiencias de falta de regulación con estos criterios. Hoy en día el Código de 2015 regula con especificidad el contrato de transporte de pasajeros y establece también estas
exhibiciones de responsabilidad objetiva, en los casos, hace remisión al artículo 1757, pero el artículo 1757 y 1758 vimos que también es básicamente el mismo régimen de responsabilidad, es decir, culpa de la víctima, culpa de tercero o caso fortuito de fuerza mayor. Y habría que ver cómo juega esto que dijo la Corte, que yo creo que va a seguir diciendo lo mismo, con la nueva regulación del Código Civil y Comercial en materia de transporte. Lo mismo con el tema de los límites a la indemnización por pérdida de equipaje. ¿Sí? Si nosotros consideramos que el pasajero es un consumidor usuario y que se aplica más allá del régimen específico de defensa del consumidor, el artículo 42 de manera directa de la Constitución Nacional, ¿sí? Porque son operativos las normas constitucionales, es muy difícil que en un reclamo indemnizatorio por la pérdida o robo de equipaje no sea desplazada la reglamentación, tanto, ni hablar la reglamentación a nivel administrativo, una resolución de la Secretaría de Transporte frente a la Constitución claramente va a ser desplazada, pero también va a ser desplazado en todo caso el artículo del Código Civil y Comercial que nos fija estos límites a la responsabilidad por pérdida de equipaje. En definitiva, lo más importante y la mayor diferencia que tiene el régimen de transporte de pasajeros respecto al régimen de transporte de carga es que el transporte de pasajeros es un contrato donde hay relación de consumo. En el transporte de cargas a veces también la puede haber, ¿sí? Pero en la mayoría de los casos, cuando es contrato de transporte asociados a contrato de compraventa entre comerciantes, claramente no hay relación de consumo. Pero sí podría haber una relación de consumo cuando alguien compra algo por internet y recibe un paquete, por ejemplo, uno sí, ahí sí es consumidor. Y esto es básicamente todo lo que tenía para decir, para cerrar el tema, porque no los quería dejar sin cerrar el tema, y además, no sé si ustedes quieren hacerme alguna pregunta de algo respecto del parcial de mañana, es la última chance que tienen de hablar con una persona humana, así que si no tienen ninguna pregunta, mañana nos esperamos en el Multiple Choice, que esperemos sea un tanto más favorable para ustedes que el anterior, así no tenemos que ir a un oral, y esperemos que si tenemos que ir a un oral, también sea más favorable para ustedes que el anterior. Yo recuerdo que a varios de ustedes en el oral les dije que iban a aprobar, pero que en un eventual hipotético segundo parcial, el desempeño tendría que ser mejor, ¿sí? Por supuesto que el multiple choice si cumplen con la cantidad mínima, se aprueba, pero en el oral esfuércense un poquito más, ¿sí? Porque no estaría bueno perder la materia en la segunda parte, nadie quiere eso, pero si el nivel es igual que el del primer parcial, nos va a costar decirles váyanse. Así que, bueno, éxitos para mañana y nos vemos.